dulce vino de olvido en tu vaso tenías, y yo vi claro que por más que te hablara no me oirías. Dulce vino de olvido en tu vaso tenías. El vino es una de las bebidas más antiguas que se conocen. Aunque el origen exacto todavía es asunto de debate, nadie duda que debe estar en el Mediterráneo: Persia, Egipto, Grecia, Chipre. En el Antiguo Testamento aparece la referencia más antigua. Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña, bebió el vino y se embriagó. Génesis 9:21. En la Biblia aparece citado en multitud de ocasiones. Referencias que reafirman la presencia del vino en la civilización judeocristiana desde los primeros tiempos. Más tarde constituye un papel esencial en el ritual cristiano. Para el mundo clásico el vino siempre tuvo un lugar privilegiado. En Grecia y Roma los dioses del vino fueron siempre muy venerados por sus poderes embriagadores y afrodisíacos. Se organizaban fiestas en honor a ellos en las que abundaba el vino. Su historia se ha entretejido con diferentes quehaceres humanos como la gastronomía, la agricultura o actividades lúdicas en distintas civilizaciones. Existen evidencias de que fueron los romanos los que propagaron el cultivo de la vid y la elaboración del vino más allá del Mare Nostrum, incluyendo las provincias romanas de la península ibérica, de donde zarpaban los barcos cargados con ánforas llenas de vino hacia la capital del imperio. El hecho de que España sea uno de los países productores más punteros es una herencia directa de la civilización romana. Fue, y lo sigue siendo en la actualidad, el sector primario de la actividad económica en muchos pueblos y comarcas. Yecla, sin ir más lejos, contaba con cientos de pequeñas bodegas hace tan solo un siglo. Todavía existen numerosos testimonios que evidencian la dedicación generalizada al cultivo de la vid y la elaboración del vino. Algunos restos arqueológicos confirman la antigüedad de la tradición vitivinícola de nuestros antepasados remotos. Se habla de que hace poco más de 100 años habían en Yecla cientos de bodegas. Quizás muchos cientos, porque llegaban próximas a las 1000. Entre el año 40 y el año 50 contaba con 800 bodegas. Eso nos suena una barbaridad, pero es una realidad, porque en cada casa que había un viticultor tenía su pequeña bodega. Había muchas bodegas en campo, se hablaba de más de 200 bodegas en las zonas de campo también. Y claro, en aquellos momentos es cuando ya empiezan a haber bodegas particulares, muy pequeñas, que ya se vendía la uva, dejaban de hacer sus vinos. Y es cuando en el año 46-47 un grupo de socios forman la cooperativa. El origen de la actividad agrícola no era otro que el cultivo de la tierra para el propio sustento. Luego se empezó a comerciar con los excedentes para convertirse finalmente en una actividad ajena a la propia manutención. Como ocurre en la actualidad, el agricultor solo emplea sus propios productos como complemento a su consumo. El vino, como producto que es de la tierra, no podía ser diferente. Las decenas, centenares de pequeñas bodegas existentes hace tan solo 5 o 6 décadas fueron agrupándose para convertirse en productores mucho más grandes. Así nació la Cooperativa Agrícola La Purísima. En 1946 se reúnen unos cuantos agricultores y crean la cooperativa, que durante muchos años fue pilar fundamental en la economía local y aún en la actualidad supone un soporte básico. La primera vez que se reunieron un grupo de agricultores para empezar esta bodega fue en el año 46. Y entonces no había instalaciones, simplemente se unieron, alquilaron bodegas y elaboraban en distintas bodegas que había en el pueblo, elaboraban pero ya en conjunto. Y las primeras instalaciones que se hicieron aquí fue en el año 54. Desde el año 54 ya estamos en la primera elaboración que se hizo aquí. La denominación de origen es algo más reciente. Se trata de un tipo de indicación geográfica aplicada a productos del campo, cuya calidad se fundamenta solo al territorio donde se produce y se elabora. En la actualidad las hay para multitud de productos y la ventaja fundamental de cara al consumidor es la garantía de calidad constante y unas características peculiares de su zona geográfica. Por lo general fue en la década de los 70 cuando se implantaron en casi todas las zonas de España, aunque algunas, como La Rioja en el año 1926, crea el Consejo Regulador, que se estructura en 1945 y en 1970 se aprueba el reglamento.
Otros, como Jerez, se remontan a la Segunda República. En el caso de la denominación de origen de los vinos de Yecla, fue en los 70 cuando se llevaron a cabo los trámites necesarios. En el año 70 ya, más o menos, es cuando deciden, con ese volumen de producción que tenía la cooperativa, de solicitar inscribirse, formar el Consejo Regulador. Eso lleva sus trámites. Al año 72 ya es cuando ya le dan la aprobación del Consejo hacia Murcia, y en el año 75 es cuando ya se constituye legalmente en Madrid. Lo autoriza el Ministerio de la Agricultura. Como flores que nacen de una... En principio solo estaba adscrita una bodega, que era la cooperativa La Purísima. En el año 81 se incorpora la de Enrique Trenor, conocida en Yecla como la Bodega del Conde. En 1985 lo hace Bodegas Castaño y en 2002 se integran las de Antonio Candela y Señorío de Barahonda. Otras más pequeñas, Viñavista, Lázaro del Corso y Evine, se fueron sumando más tarde. Hasta hace tan solo 2 o 3 décadas, ver una botella de vino con etiqueta era algo poco frecuente, casi extraño. Por lo general, en Yecla el vino se comercializaba a granel. Se utilizaba principalmente para aumentar la capacidad de grandes bodegas. El principal artífice de ese cambio fue el Consejo Regulador, que no solo se limita a promocionar los vinos de la zona. Un consejo pues regula la producción en el viñedo, es decir, que tenemos una regulación de kilos por hectárea, certifica los vinos de calidad, es decir, que no se puede meter cualquier vino que no reúna la calidad que tiene que tener. En viñedo, pues mira, no se puede producir en secano más de 4.000 kilos por hectárea. En riego son 7.000 kilos por hectárea. Si se pasase de esos kilos, se puede descalificar. Es decir, porque el Consejo marca ese porcentaje de kilos para obtener esa calidad que necesita. Luego de que llega a bodega, igual eso tiene que, en bodega se registra. No sé, la declaración que se hace luego la bodega al Consejo tiene que coincidir las hectáreas que dice yo, a lo mejor una bodega, la que sea, yo necesito 3 millones de litros en DEO. Tiene que presentar de qué hectáreas vienen y que cumplan todas las medidas que hay en ese reglamento. Todas las DEO, y concretamente la de Yecla, se pasan unos controles de calidad tanto a los viñedos como a las bodegas. Y entonces hay dentro de la DEO hay una serie de órganos que controlan a las bodegas y a los agricultores también, para que se hagan unas buenas labores de, unos buenos controles. Y entonces se da garantía a los socios, a los consumidores, de que ese vino va en perfectas condiciones. Para que se pueda entender fácilmente, es pertenecer a un club donde se controla absolutamente, el total de la producción de Yecla, y desde donde ese club lo que hace es un control y promoción de esos vinos. Estamos controlando el terreno de Yecla, la DEO es controlar el término municipal de Yecla, con la suerte que tiene Yecla de ser un solo término el que lleva. La mayoría de las DEOs de Yecla, me atrevería a decir que es la única que hay en toda España que solo contempla un término de Yecla. Entonces son todo ventajas. Estamos dentro de un club que están controlando por nosotros y nos están promocionando a todo el término de Yecla. Un apoyo en toda su etapa de construcción de la viña. Digo etapa porque el Consejo le apoya financieramente, o más que financiera, económicamente, ya que hay muchas ayudas y subvenciones que pueden venir gestionadas por estar inscritos en la DEO. Sobre todo, intentar la DEO, que es un cometido, que ese vino resultante de esa viticultura, ese vino resultante tenga una difusión y tenga un nombre y tenga un eco que se le cree imagen, y esa imagen redundará y repercutirá en un mayor valor añadido. Si ese vino se consigue que tenga valor añadido y tenga imagen y tenga repercusión,
eso redundará en el precio de esa uva. Yo vi claro. La climatología, las tierras, la altitud son elementos que hacen peculiar una zona que se supone va a obtener un producto característico. Yecla es la única población cuya denominación de origen coincide con su término municipal. Es el único concejo de España que pertenece solo a una localidad. Es decir, que nada más tiene el término municipal, que es Yecla. No como otros consejos que tienen por los pueblos de alrededor, así como tenemos aquí ejemplos, Jumilla tiene 7 pueblos vecinos de Castilla-La Mancha. Alicante pues tendrá, no sé exactamente los que tiene, pero debe tener 12 o 14 pueblos, consejos están en Alicante, y todos los pueblos que tienen viñedos, como Tapinoso, Monova, todo Villena, todos están inscritos al mismo consejo. Ese niño que tienes, Las limitaciones geográficas constituyeron en su día un elemento importante de cara a crear las más de 70 denominaciones de origen de vino españolas, pero también las numerosas variedades pueden marcar la diferencia. En Yecla hay un tipo de uva que casi se podría decir que tiene la denominación de origen aún antes de convertirse en vino. Es nuestra reina, es el potencial más grande que tenemos, es una variedad que, insisto, que quiero ser un poco insistente en esto, es que no la encontramos en ningún sitio, fuera de estas latitudes, o sea, es que no está en ningún otro sitio. Tú sales al mercado y puedes encontrar vinos, no quiero poner ninguna denominación, pero Rioja tiene la Tempranillo, pero la Tempranillo está en todos sitios, me atrevería a decir que está en prácticamente todo el mundo, ¿no? Monastrell no, Monastrell es que es de aquí, de esta zona. Se da por la climatología, por la orografía que tenemos. La variedad característica de esta zona, que es la Monastrell, no en todos los sitios va. Concretamente esta uva, por ejemplo, en La Mancha no va. La zona, vamos, en La Mancha, porque la veo de Jumilla, coge a 5 pueblos limítrofes con Jumilla, que es Mancha, pero ahí sí, pero ya te vas a otras zonas y la Monastrell la han plantado y no funciona. España llevamos ahora, en los últimos 8 o 10 años, un desarrollo de zonas y de variedades, como pueden ser Bobal en Requena, como puede ser Mencía en el Bierzo, puede ser Garnacha en Aragón, que es una clásica y una histórica, como es la Monastrell en Yecla, Jumilla y Alicante. Y todo esto ha hecho que estas variedades, poco a poco y con los nuevos consumidores, vayan teniendo un tirón grandísimo. ¿Qué ocurre? Que estas zonas y estas variedades han sido, diríamos, el patito feo de la viticultura española, porque no éramos reconocidas, porque no teníamos el consumo ni el desarrollo, y eso ha hecho también que tuviéramos pues unos precios más bajos, tanto en producción de uvas como en comercialización, en la comercialización de los vinos. Hoy ha llegado una cuestión seria con la crisis, una cuestión seria, y es que la crisis ha llegado a todos, ¿A quién más? Pues a quien tenían los precios más altos, a los que tenían sobre todo el consumo de vino en España, como son estas regiones, estas dos grandes regiones más nombradas, que no mejores, sino con más nombre. Esta crisis a ellos les ha hecho tener que doblegar un poco su mercado, sobre todo sus precios, y han entrado pues con marcas muy conocidas y que todo el mundo las tenía en su mente, han entrado a hacer ofertas muy sustanciosas, ofertas muy agresivas, las cuales pues a nosotros, el resto de España, el resto de zonas, pues creo que nos refuerza más la dedicación a la exportación. Yo creo que es la orografía, o sea, donde está implantada, que es muy difícil de transportar. Tú piensas el clima que tenemos aquí o el clima que tenemos en toda esta parte del Levante, traslada al otro, es muy complicado. Tenemos un clima muy continental, un clima muy frío en invierno, muy seco, muy caliente, mucho calor en verano. La baja pluviometría, las condiciones que se dan aquí no se pueden transportar. De hecho, ha habido algunos ensayos de se han llevado plantado aquí y no termina nunca termina de ser lo mismo. Ojalá te dejara. Sin duda, el cambio de comercializar el vino a granel a embotellarlo supuso una mayor rentabilidad a sus productores, a pesar de tener que elaborarlo de una forma más compleja para conseguir distintos tipos y calidades. No hace mucho solo conocíamos el vino tinto, blanco o rosado.
Bueno, realmente el vino en general ha tendido a ser embotellado para darle un valor añadido y para tener también una identidad, porque el vino que tiene su marca y su origen, y en este caso la contraetiqueta, pues siempre tiene una razón de ser, de una identidad, de una zona, de unas características que nunca lo tendría a granel, puesto que a granel lo podríamos disfrutar más o menos igual, pero nunca tiene una expansión y una venta donde se diga la procedencia y ese origen. Otro cambio importante que ha observado el mercado del vino en Yecla es el destino final del producto. De comercializarse principalmente en España, ha pasado a exportarse casi en su totalidad. Son muchos los millones de botellas que se reparten cada día por los 5 continentes. Entre el 80 y el 90% es exportación. ¿Qué queda para el mercado nacional? Igual que este consejo, tiene que haber muchos más. Es decir, que no, si no llegara a ser por la exportación, después que hemos reducido el viñedo, bueno, pues si la cantidad de hectáreas que tenía Yecla hace 30 años, que se ha ido desapareciendo por situaciones que hay, y ahora mismo no tenemos una gran producción en esta zona, digamos, y en España se ha reducido la producción también en los últimos años. De lo que ahora mismo está faltando vino, pero por la exportación. España es el país, iba a decir europeo, pero casi del mundo, que lleva un nivel de retroceso de consumo tremendo. Y eso, bueno, pues ciertamente tenemos más consumo que otros muchos, pero otros muchos que no han empezado, otros muchos que nunca se ha consumido vino. Pero en España, que hemos tenido un consumo de más de 35, 38 litros por habitante y año, estamos en menos de 17. Claro, estamos hablando de una bajada a la mitad de un consumo tremendo que podíamos haber mantenido. Cuando hay países europeos que no son productores, como podemos tener centro de Europa, pues ahí está Bélgica y Holanda, o el propio Alemania, o nos vamos a Inglaterra, que es un mercado potencial nuestro fantástico, y estamos hablando de más de 50 litros de consumo por habitante año. Bueno, me diría que Inglaterra está por encima de 60. Claro, estamos en una situación de España con 17 litros de consumo, y que los jóvenes de España no consumen vino hasta los 30 años. En los últimos años todas estas denominaciones, concretamente la de Yecla, ha sido una explosión la que ha tenido, por lo que te comentaban también antes, con unas críticas favorables tanto en el sector nacional como en el sector internacional, de colocar nuestros vinos a cualquier nivel de cualquier vino no nacional, insisto, mundial, ¿no? Con los grandes competidores o los grandes productores de vino, más que competidores. Y sí que es verdad que hay restaurantes, restauración, tiendas especializadas que están cada vez más ávidas de conocer cosas nuevas, ¿no? De lo que eran a lo mejor antes más reacio de poder entrar en otras denominaciones, ahora sí que tienen ese interés, pues porque le llega también al través del marketing, de la publicidad, de los sectores más especializados. Entonces sí que es verdad que cada vez cuesta menos encontrar un vino de Yecla en cualquier otro sitio. Somos un país excedentario, aquí hay unos excedentes de vino grandísimos, y cuesta mucho el introducirse en esos mercados, porque aquí está todo copado por La Rioja, Ribera del Duero, y luego por los vinos, que aquí se produce vino en todos los pueblos de España. Entonces, hacer un esfuerzo comercial para meterte aquí en España, pues es muy costoso y no es rentable, es menos, cuesta menos, aunque esté más lejos. Abrir mercado en China o en Estados Unidos que aquí en España. Mi nombre se sabía. Tenemos evidencias claras de que el vino en Yecla ya se producía en la época de los romanos. Sabemos también que fue la principal fuente de riqueza hasta no hace mucho, que prácticamente cada casa contaba con una bodega. Fue la bebida por excelencia en cualquier evento y en el día a día de nuestros antepasados, principalmente porque había poco donde elegir. La cerveza, bebida cuya antigüedad se disputa con la del vino, era completamente inhabitual en tiempos de nuestros abuelos, y el resto de bebidas conocidas hoy simplemente no existían, o al menos no se disponía de ellas.
En pocas décadas hemos pasado de no utilizar más que vino en nuestras comidas y en nuestras fiestas a beberlo en ocasiones contadas. Siendo un producto excedentario, es un producto nacional, es un producto sano, es un producto reconocido que es un alimento que es bueno para la salud. En cambio, pues tiramos por otra serie de bebidas. Nosotros no tenemos cultura de cuando sales por la noche aquí a tomarte una copa, te puedan poner una copa de vino. Vamos directamente a los destilados, a los alcoholes, combinar con refrescos, que lo hacen a lo mejor más refrescante, más dulces. Quiero pensar que pueda ser algo por ahí, ¿no? Yo creo que ya te digo que es labor de tiempo, ¿no? Es labor de tiempo y cambiar todo eso es cuestión de tiempo, pero aquí en Yecla, insisto, se están haciendo y vamos por el camino y por la buena senda. España es un país de buena climatología y se sale mucho a la calle. Entonces se bebe muchísimo de todo, mucho de todo, se consume, se bebe y se consume y se come mucho en la hostelería y en la calle. Hablo de hostelería, tanto restaurantes como tabernas como bar. Y esto ha hecho que el consumo de vino vaya en relación a lo que se lleve en el momento, a lo que se gasta y se demanda. Lo que sí se detecta en la gente joven, que no, cuando beben vino, los que beben vino no quieren cualquier vino, quieren buenos vinos, quieren beber vino bueno. Pues yo noto en mi hijo mismo, estamos a lo mejor comiendo un domingo y se abre una botella de un Piranza bueno, oye, pues se ve su copa de vino. En la semana ya, pues un vino a lo mejor más corriente, pues no le hace caso. Pero bueno, que es que en España, para ser un país productor, estamos bajando el consumo, estamos en un consumo ridículo en estos momentos. Son varios los factores que han influido en ese notable descenso de consumo, pero no parece que el hecho de disponer de tan amplia y variada oferta de bebidas, combinaciones y cócteles sea una cuestión a tener en cuenta. Los países de nuestro entorno, al igual que en el resto del mundo, cuentan con la misma oferta, muchos incluso antes que en España. Sin embargo, el consumo de vino no solo no ha disminuido o se ha estabilizado, sino que va en aumento. La hostelería de Yecla ha entrado en buena dinámica, pero la de España estamos ahí luchando duro. El sector vinícola en general es que puedan beber vinos por copa. Buenos vinos con etiqueta y con marca. Porque hasta hace 2 años tú querías beber un vino que vale una botella 15 euros o 20 o 10. No, usted tiene que pedir la botella. Es decir, si quiere una copa de ese vino, tenemos que abrir la botella y pagarla. Claro, eso te tira para atrás. Entonces, ponme del tonel o ponme una Coca-Cola o una cerveza. Ahora estamos viendo que eso abre muchísimo la opción de consumir. Si un restaurante te pone una copa de vino que tú le indicas y te cobra la copa, eso te está haciendo que, el que no te gastes 15 euros en una botella para tomarte una copa o 2, eso te está haciendo, te está abriendo mucho las posibilidades. Y el vino tampoco es una cosa que sea cara, ¿no? Los vinos no son un crianza normal y corriente, una copa de vino no vale tanto dinero, así que aquí también está que la restauración, porque hay otras zonas que sí, pide, a lo mejor llega aquí a un bar y dice, ponme una copa de tal crianza. Dice, no, si te pongo la copa tengo que comprar la botella, entonces claro, eso tampoco puede ser así. Si se sirve por copa el vino, pues al final se consume. Sobre todo en la zona sur se bebe muy poco vino. Eso a lo mejor yo he estado por la zona del norte de Salamanca, la Ribera del Duero, en La Rioja, toda la zona del País Vasco, toda la zona norte de España, hay una cultura del vino mayor que por aquí. ¿Qué ocurre? Que hay que tener una mentalidad de tener un refrigerador y un buen sistema para tapar esa botella y que dentro de media hora vendrá otro cliente que te pedirá esa marca o tú se la podrás recomendar, pero esa botella no se va a quedar ahí medio llena. Esa botella con categoría y sabiendo venderla tienes que tenerla siempre con la posibilidad de poderla servir, cobrar la copa y tener posibilidad de venderla durante el día. También es verdad que poco a poco eso se va cambiando, ¿no? Cada vez nosotros aquí en Barahonda
pues cada vez tenemos más visitas, gente que viene, gente joven que viene a hacer cursos de iniciación a la cata, que quiere conocer las bodegas, que quiere catar los vinos, que quiere empezar, y es gratificante. Es una labor que lleva tiempo, como cualquier labor de educación, educacional, es cuestión de tiempo, pero sí que vamos notando que van cambiando, poquito a poco va cambiando. Ciertamente parece ser que no es la bebida predilecta de la gente joven. Hasta los 25 o 30 años no se bebe vino más que en ocasiones especiales. El vino forma parte del consumo de la persona madura, mayor o cuando ya tiene una estabilidad. Realmente el vino no es una bebida, ni es carísima, ni es para personas mayores, y se puede disfrutar en cuanto que uno la ha descubierto. Lo que es una cuestión que nos hacemos muchísimas cruces de ver cómo hacerlo para que se descubra lo antes posible o a una edad aceptable. Tenemos siempre también las barreras de las dificultades que se nos presentan del alcoholismo con los jóvenes. Es una cuestión que también la tenemos que tener siempre encima de la mesa, y cualquier medida que intentamos, el propio gobierno pues enseguida nos recuerda que dónde vais a hacer promoción del alcohol a los jóvenes. Nosotros hace ya tiempo que nos hemos dado cuenta de ese tema y de hecho desde hace ya varios años hacemos una iniciación a la cata en la fiesta de San Isidro, y precisamente enfocamos eso hacia los jóvenes. Nos interesa que la gente joven conozca lo que es el vino, porque el vino dicen que es la cultura del vino, y hasta que no entras dentro, pues a lo mejor es por desconocimiento, porque es más fácil ir hacia otras bebidas, porque tú vas a cualquier bar o a cualquier pub o tal y pides un vino y a lo mejor ni tienen. Hasta los 28, 30 años, hasta que la pareja de un chico y una chica o unos amigos no han tenido una estabilidad económica, parece que no compran su primera botella, y eso, bueno, estamos un poco preocupados, tanto en cuanto que es uno de los países que más alcoholismo hay en la juventud de más de 16 años. Y eso es una cuestión que aquí hay una asociación muy importante en España, que se llama FIVIN. FIVIN es una federación para la investigación del vino que se dedica pues a promover y a hacer público los beneficios saludables que tiene el vino. No vamos a decir que el vino no tiene su problema si eres adicto o si bebes más de la cuenta, pero el vino siempre en la mejor medida y con la mejor compañía, hablamos de alimentación, el vino es beneficioso, pero sin el exceso. Sin embargo, tenemos, no sé si una venda en los ojos, pero en la juventud de España, entre 16 y 20 y pocos años, y 23, 25, tiene el mayor nivel de alcoholismo de Europa, y eso cuando estamos intentando de no promover el vino a esa juventud. Entonces algo está fallando. Por supuesto que el vino, si se abusa, es perjudicial, como ocurre con el jamón, el marisco, la ternera, las tortas fritas, incluso el pan, sino que se lo digan a los triglicéridos, al colesterol o a esos kilos de más. Tradicionalmente se ha considerado que algunas denominaciones como Rioja o Ribera del Duero superan en calidad a las demás. Efectivamente, lideran el mercado, ya que son muchos los años que llevan promocionando sus caldos con grandes campañas publicitarias, pero los vinos de Yecla son perfectamente equiparables a los mejores de España. En cuestión de calidad no tiene nada que envidiar cualquier vino de Yecla a cualquier vino, ya no solamente nacional, sino del mundo entero. Pero no dicho por mí, que será muy fácil y que, bueno, pues entenderían que lo digo yo, que soy el que lo produzco. Si no, no, a nivel nacional, en valoraciones de gurús, de catadores, nuestros vinos están a la altura de cualquier otro vino, incluso por encima de muchos vinos, ¿no? Aquí yo creo que incurren varios factores, ¿no? Uno de los factores principales son los años, a lo mejor, que Rioja o Ribera, por poner dos denominaciones de origen, llevan por delante en el tema del marketing, como tú bien decías, y hoy día ya sabemos lo que es el marketing y la publicidad. Y luego, qué duda cabe, lo que hablamos también antes de los términos municipales, mientras que el término de Yecla es lo que es, tenemos las 7.000 hectáreas que tenemos,
multiplícalo, pues no sé por cuánto, pero el de Rioja con un potencial económico fuertísimo. Yo creo que todos oímos las campañas de publicidad tan grandes y a nivel nacional, ya no solamente en prensa, en radio, en televisión, que puede tener Rioja. Nosotros incluso podemos presumir de mejor calidad que muchos vinos digamos de Francia, Italia, en calidad. Hay que entender que España es una de las zonas con menos lluvia y más soleada. Los vinos españoles gozan de mucha calidad, ahí es donde está la gran oferta que tienen de exportación en estos momentos, que están exportando vino incluso a Francia. Relación calidad-precio estamos los más punteros, somos los más punteros. Esto ha hecho que la gente que muchas veces salía y se tomaba su vino, no sé cuánto, su vino, muchas veces por desconocimiento o a lo mejor por querer quedar bien y pedía un vino y tenía que pagarlo unos precios desorbitados, cuando a lo mejor tenía un vino de igual y muchas veces de mejor calidad, aunque eso es complicado, porque en el vino siempre es difícil, el vino el que te gusta a ti es el mejor, no hay que complicarse mucho, ¿no? Pero por lo menos con una diferenciación de precio importante. Con frecuencia oímos comentarios de amigos y conocidos, sobre todo de fuera de Yecla, de que los vinos de esta zona son muy alcohólicos, tienen mucho grado y que cada vez es más la gente que los prefiere más ligeros. Eso es un falso mito, vamos a ver. Es verdad que en Yecla tenemos esos grados, pero los tenemos por naturaleza pura y dura. Los tenemos por lo que hablábamos de los climas, que el clima que tenemos, el terreno que tenemos, que dan uvar más madurar y dan ese grado. Pero esta misma semana, la semana pasada, estuve de viaje, estuve por el norte y yo suelo comer siempre con vino. Y donde voy pido el vino de la zona, que creo que es fundamental porque así vas conociendo otros vinos. Y me chocaba, ya encuentras vinos de Rioja, vinos de Ribera con 14 medio, y yo lo estuve tomando la semana pasada. Sí que es verdad que hasta hace unos años teníamos esos vinos que estaban con 12 y medio, 13 y medio, y aquí tenemos un diferencial de un grado, insisto, que lo da el terreno. Nosotros en nuestra bodega por lo mismo hacemos vinos de 14 y 15 grados porque el mercado nos lo exige, nos pide esos vinos, sobre todo una cosa rara, que el mercado nacional y los mercados del sur de Europa van buscando vinos que estén bien y tal, pero con poco grado, y en cambio los países nórdicos nos piden vinos con cuerpo, vinos con 15, 14 y 15 grados. Entonces todas las bodegas, supongo, porque nosotros así lo hacemos vinos de distintas graduaciones, y eso se hace en el campo, no se hace en la bodega. Tenemos clientes que nos piden vinos de 11 grados y 12 grados y estamos produciendo vinos de 11 y 12 grados. Un vino no sale solo, un vino se diseña y se diseña en una manera, en un momento donde quieres ir a conseguir un vino para un determinado cliente o mercado, y eso ya parte de ir a la viña con tiempo, no durante la vendimia, sino con tiempo, para decir quiero conseguir este vino y este vino lo voy a conseguir de esta viña y de esta forma. Todo esto no es una cuestión al azar, es una cuestión de diseñar lo que quieres conseguir. ¿Hasta qué punto puede el agricultor, el enólogo o el bodeguero rebajar o incrementar, siempre por procedimientos naturales, el grado de alcohol del vino? ¿Podría producirse, como ocurre con la cerveza, un vino 00? ¿Un vino 00 sería realmente vino o estaríamos hablando de otro producto distinto? Parece que he oído que una bodega está haciendo eso, yo no lo he probado y no te lo puedo decir si eso se puede considerar vino, porque el vino es un zumo y por una elaboración natural se convierte en vino. El vino 00 tiene que tener un proceso de desalcoholización. No, hay que hacer primero un vino normal con el alcohol que tenga y luego hacer un proceso de desalcoholización. Lo que pasa es que esa técnica en el vino todavía no está muy... Legalmente no se podría llamar vino si fuera 00, porque el vino legalmente tiene que ser el producto resultante de la fermentación del mosto de uva, con un mínimo de alcohol de 9 grados. Entonces legalmente no podría llamarse vino 00, se llamaría pues cualquier otra cosa. No sé el nombre que le podrían dar, pero vino 00, como está la legislación ahora mismo, no se podría llamar. Una uva viene con una cantidad de azúcar, cada 17 gramos aproximadamente de azúcar se convierte en un grado de alcohol,
Y entonces eso es más o menos la proporción, dependiendo de la cantidad de azúcar que tenga un mosto, pues al final tendrá una cantidad mayor o menor de alcohol. En realidad también es opinable si la cerveza sin alcohol es realmente cerveza o un producto parecido con el mismo nombre. El vino, aparte de ser una bebida antiquísima o precisamente por eso, lleva consigo toda una tradición y una cultura específica. Ha pasado en pocas décadas de ser prácticamente la única bebida alcohólica a tener que competir con otras, unas con una antigüedad similar y otras más modernas, obtenidas por procesos industriales o mediante mezclas de refrescos con distintos tipos de licores. Esa tradición y las particularidades de cada zona productora ha hecho que sirva también de argumento para promoción de su territorio. En España fueron posiblemente las cavas catalanas las primeras en ponerlo en práctica, pero en los últimos años se han creado en distintas comarcas las denominadas rutas del vino. Aprovechar todo un potencial que había en Yecla, sobre todo con la base o el eje de la viña y del vino, pues todo un patrimonio, un sentido más amplio de patrimonio, desde pues, cultural, folclórico, gastronómico, paisajístico, histórico, es decir, que reuníamos todas las condiciones en Yecla pues, para poner en marcha una ruta del vino, y hace 2 años pues, se retomó esa iniciativa para darle forma a nivel estatutaria, a nivel asociación, y bueno, pues poner un proyecto en marcha que es el que el día de hoy tenemos, no digo consolidado, porque estamos pendientes de lo que será la certificación como tal ruta avalada por ACEBIN dentro de unos meses, estamos trabajando mucho por ello, pero sí ya una ruta pues con todos los requisitos que hace falta para que entremos dentro de esa asociación, ¿no? Dentro de ese plan de Tour España y de Ruta del Vino de España. Es un plan de enoturismo para el desarrollo de zonas rurales, y concretamente la zona de Yecla y otras zonas se han acogido a este sistema. Entonces, sobre todo es para el desarrollo enoturista de la zona. Aquí en la ruta del vino tanto están las bodegas como están los restaurantes, están los bares, están los hoteles y los hostales. O sea, es un conjunto de intereses que se unen con un motivo, que es el vino. Pero el objetivo es el desarrollo turístico de la zona. Entonces, se hacen actos y se hace tal para el desarrollo turístico de la zona, al mismo tiempo que se da a conocer un tema que es el vino. Y la ruta del vino no viene, en fin, no se instauró en Yecla Nueva, sino que se conoce en muchísimas partes de España, pero también de Europa. La entidad mater, es decir, el organismo principal, viene de fuera de España, y hay rutas del vino europeas. Las rutas del vino en España tienen mucha fuerza, las que se iniciaron, yo creo que posiblemente el origen esté en Cataluña, tendría que constatarlo, pero hay varias denominaciones que llevan ya muchos años trabajando esto, y el interés que se le ha visto a raíz de lo bien que funcionan en otras partes se ha procurado traerlo a Yecla. Y todas estas cuestiones, en ese organigrama de funcionalidad que tiene la ruta del vino, pues hay muchos aspectos, como este que estamos comentando, del consumo por copas, de cómo se tienen que tener los vinos en las barras para que sean llamativas, y te pida que no puedes tener un tapón de cualquier manera, sucio, mojado, o que ese tapón no corresponda a esa botella, y diga tú, pero que hace que un tapón manchado de tinto aquí una botella de blanco, no sé, pequeños detalles que a lo mejor no le da importancia él o la camarera que está ahí detrás, y sin embargo son vitales. Pues esos son detalles que son los que nos exponen el organigrama de la ruta del vino, que es un organigrama bastante, no digo severo, pero sí estricto, el cual, para que te den el sello de ruta del vino, hay que cumplirlos. La idea de Ruta del Vino surgió del ayuntamiento, de cuando Felipe Ortuño era concejal de Cultura y Turismo y yo estaba de adjunto. De hecho, en la elaboración de ese primer proyecto de actuaciones y la tramitación de la solicitud del líder que permitió la implantación, pues la realizamos desde la concejalía. Fui yo el que realizó ese primer proyecto y esos trámites,
y bueno, pues de ahí pues se fue movilizando al sector y a la empresa implicada para hacerlas ver que el proyecto era muy interesante para el futuro. De hecho, se está demostrando que el enoturismo, lejos de estar afectado por la crisis, es un valor en alza y va creciendo, y en esa línea pues es lo que buscábamos, ¿no? Consolidar una faceta de Yecla, una actividad económica de Yecla que se había quedado un poco olvidada por el rápido y emergente desarrollo de la industria del mueble, y que pues también tiene su entidad propia y es muy representativa de nuestra ciudad como ciudad del vino, aparte del mueble que ha sido Yecla siempre. Nunca vuelvas a pensar que lo nuestro. En un principio puede sorprender un proyecto de tipo turístico en Yecla. Cuando oímos la palabra turismo solemos pensar en la playa y el sol. Por eso también nos causaba extrañeza hace unos años cuando escuchábamos el término turismo rural. Luego muchos lo experimentamos y vimos que no solo no era algo chocante, sino que suponía una alternativa espléndida para unas vacaciones o un fin de semana con la familia o los amigos. La Ruta del Vino no pretende otra cosa que promocionar Yecla y su entorno, apoyándose en una de sus peculiaridades, el ser y haber sido tierra de vinos. Realmente está enfocado para una formación y ofrecer un servicio turístico y una alternativa a la economía local, que es el turismo. Entonces, un turismo local, regional, nacional y por supuesto un turismo internacional, que realmente es el que en muchas ocasiones está demandando esta oferta turística. De hecho, el turismo a nivel nacional en los últimos años, con toda la complejidad que hay, ha crecido en torno a un 7-8%, y este turismo de interior o enoturístico va de la mano. Es decir, que sí que hay una demanda de este producto turístico y tiene mucho sentido, aunque por parte de las bodegas es quizás un complemento de servicios más que estamos dando. La bodega, en cuanto a producción de uva, elaboración de vino y todo nuestro papel vinícola, pues sigue su curso normal, y quizás esto es una incorporación, es un complemento que estamos dando. Tenemos argumentos de sobra, por tradición, por formación, por voluntad, para hacer una ruta, y como comentaba, en 3 años, pero 3 años con lo que estamos trabajando internamente, para nosotros hemos ido a una velocidad imparable, para que al día de hoy pues estemos muy contentos, pensando que en breve vamos a ser una más de esas 21 o 26 rutas con el resto certificadas. La idea es un poco global, es para promocionar el vino. Si promocionamos el vino, estamos dando estabilidad al sector agrario, a conseguir que la uva, como afortunadamente este año sí que ha pasado, que se pague a un precio razonable y que sea que permita al agricultor mantener esos cultivos, que son además los cultivos tradicionales que mantienen también el paisaje tradicional y la configuración de nuestro suelo y de nuestro campo, de nuestro paisaje agrario. Y luego también la otra vertiente, la de conseguir que a través de esa promoción crear una oferta turística atractiva con un grupo de complementos importantes que creo que tenemos en Yecla, de tanto culturales como patrimoniales, y conjugar todo eso para también favorecer el desarrollo de lo que es el sector de la hostelería y la restauración, y crear también esa actividad económica o reactivar también esa actividad económica dentro de los comercios del municipio. Visitar nuestras bodegas también hace que conozcamos nuestras tradiciones, nuestras culturas y conozcamos nuestra gastronomía, porque el que viene a una bodega no se queda y está todo el día probando los vinos de esa bodega, hace sus pequeñas catas y luego visita la ciudad. El enoturismo es el atrayente, digamos, a la ciudad de ese turista que va buscando esos caldos maravillosos que tenemos en nuestra ciudad, pero a su vez viene, visita la ciudad, visita nuestros museos y visita sobre todo nuestros restaurantes. Porque vamos a trepar. En realidad tiene un interés social como promoción de Yecla como zona turística del interior.
al mismo tiempo que intenta recuperar una tradición en el consumo del vino tan olvidado en los últimos tiempos, pretende abrir las puertas de la ciudad. Es fundamental sensibilizar al yeclano de que la ruta está en marcha, de que la ruta del vino es un elemento social para Yecla, para los yeclanos, pero que la fase siguiente o el objetivo es atraer gente de fuera. Ahora bien, lo que tenemos que tener ya no solo los establecimientos asociados, sino los no asociados y el yeclano en general, que sepa que estamos invirtiendo, estamos trabajando para atraer turistas, y cuando el turista venga se tiene que ver arropado, se tiene que ver agasajado de servicio, de alternativa, y tiene que respirar ese ambiente turístico, enoturístico en Yecla, que es por lo que estamos trabajando. Siempre hemos dicho, cuando vamos fuera, está en un sitio precioso, con unos almendros, con una historia. Aquí el sitio, por ejemplo, de las casas rurales que tenemos, aparte del Castellico, que está en un día en una subida espléndida, pero la casa rural Llano de Quintanilla es una casa donde te vas a encontrar en plena naturaleza, con unos viñedos fabulosos que hay a su alrededor y con una espectacularidad, digamos, del paisaje yeclano, muy cerca de la ciudad. Puedes venir a la ciudad, pero cuando sales en una casa rural, yo creo que muchas veces lo que quiere es esa tranquilidad. En el boom económico de Yecla, muchas de las familias adquirieron una segunda vivienda en la costa o incluso en los campos, y pues en la ciudad se nota un bajón en la población que lleva a muchos hosteleros a entender que no llegan a cubrir los gastos, que no les es beneficioso mantener su comercio abierto durante ese mes. Es una cosa que tenemos que ir corrigiendo poco a poco, y cuando se vaya consolidando Ruta del Vino, no cabe duda que habrá que estructurar algún sistema de turnos o algún sistema de reparto de cuotas que garanticen el servicio, el mantenimiento, la atención de esas rutas durante todo el año, inclusive en agosto. Relacionar turismo solo con verano es algo que ya está superado. La Ruta del Vino pretende organizar eventos de todo tipo a lo largo del año. Incluso cuando se trata de ver el proceso de elaboración, es cierto que en septiembre vemos mayor actividad, pero los viticultores, los enólogos y los bodegueros no se cansan de decir que el vino se empieza a elaborar en la cepa. Y ahora también con la apertura del museo, es una preciosidad también que nos complementa perfectamente a la ruta. Las pinturas del Arabí igual, están preciosas, están visitables, y hay una serie de rutas en torno a las pinturas, en torno a la viña, en torno a nuestro monte típico mediterráneo. Así que todo eso hace una serie de etapas y rutas encantadoras. Cuando vienen un grupo de turistas y van a la viña y ven una poda, porque en función de que una poda sea de una forma, sea de otra, sea más severa, más alta, más baja, pues al final te va a dar unas uvas, y esas uvas luego al final, como bien comentabas, te va a dar un vino. Entonces, cuando tú explicas el por qué podas de una forma y no de otra, el por qué quedas más altura o menos altura en estas zonas más secas, que aguantan unas viñas más bajas, todas estas cosas ya te están condicionando un tipo de vino, y el turista te agradece una barbaridad, incluso podar una cepa. Es decir, le explicas cómo lo haces, se poda la cepa, se hace una foto, o en vendimia corta su cubo de uva. En cada momento, lo que comentaba antes, tiene su encanto ir a la viña, y el turista te agradece el porqué. La Ruta del Vino la constituyen un grupo de bodegas de la denominación de origen de Yecla, pero también hoteles, casas rurales, restaurantes y bares de vino, agencias de viaje, comercios y otras ofertas que en su conjunto la hacen sumamente atractiva. A todo esto hay que añadir otros servicios de los que disponemos en la ciudad, museos, monumentos o parajes como el Arabí, de enorme interés histórico y natural. Cuando nos planteamos la rehabilitación del museo y con la consiguiente apertura ahora, hay que plantearse también la capacidad de ofertarlo. Ya en la etapa anterior, que comentábamos antes, ya se aplicó el horario de abrir los fines de semana la oficina de turismo, cuando gestionábamos con Felipe Ortuño las concejalías de Cultura y Turismo. Ya se empezó a abrir, y la línea de trabajo sobre el museo era también para, teniendo buscando la capacidad
o el personal necesario para que el museo pudiera abrir también los domingos, y de hecho pues ahora desde la apertura del museo se abre los domingos por la mañana, los sábados y domingos por la mañana se abre la Casa de Cultura y se abre el museo para que pueda ser visitado. Queremos poner en marcha lo que es la bodega de la Fuente del Pinar, una bodega romana del siglo I después de Cristo, que tenemos un potencial tremendo para justificar la ruta aquí en Yecla. Pero sin duda que Yecla tiene muchísimas cosas para ver, para reconocer, para valorar, y que pienso que la ruta del vino podía contribuir de una forma muy directa a la puesta en valor de todos estos elementos que son los grandes desconocidos para terceros y en muchos casos para los propios yeclanos. Dentro de las excavaciones que hace Liborio, ¿no?, nuestro director de Casa de Cultura, pues hace unos 10 años descubrió unas ruinas en el paraje de la Fuente del Pinar y resultó ser una bodega romana. Y entonces se descubrió, la volvió a tapar o dejar hasta que llegara el momento de ponerla en marcha, y el momento ha llegado. De hecho, este verano ha concentrado todos sus becarios, la fuerza de trabajo que hace pues en verano para limpiar y trabajar en distintos yacimientos arqueológicos, pues lo ha concentrado todo en esta bodega romana, la ha limpiado, la ha ordenado, y bueno, pues tenemos ahí una riqueza tremenda que queremos poner ahora en marcha en breve, hacer ahí un plan de puesta en valor, que sea visitable, ordenarla, canalizar la visita, explicar en paneles, es decir, hacerla visitable. Una de las bodegas de la denominación de origen de Yecla adheridas a la Ruta del Vino, Señorío de Barahonda, construida hace unos años, tuvo muy en cuenta la visita del enoturista a sus instalaciones. Rodeada de viñedos, cuenta además con un restaurante donde poder combinar la gastronomía con los caldos de la tierra. Nosotros, cuando montamos la bodega, aparte de toda la parte productiva que tenemos y principalmente para lo que se montaba la bodega, lo que sí que queríamos es dar a conocer, enseñar a la gente, que pueda venir la gente aquí a pasar un día y darle la oportunidad a la gente de pasar un día con nosotros desde el inicio, visitando el viñedo en tierra, yendo a tierra, las diferentes formas de cultivos del terreno, ver a la bodega, enseñarle toda la parte de producción, de elaboración, pasar a degustar los vinos, hacer cursos de iniciación de cata, empezar con los vinos a hacer catas distintas de varios vinos y luego terminar con una comida en el cual pudiera contemplar, aparte del paisaje y estar rodeado de viñedos, como podemos estar viendo, que está rodeado de viñedos, que pueda ver un poco lo que es la gastronomía local con fusión. Bueno, el cocinero ya ahí es una cosa un poco suya particular, y nuestros vinos. El que está a cargo de la cocina sí que le tenemos, nosotros le damos lo que nosotros pensamos que tiene que hacer, que es que no olvide nunca la cocina ni los productos que pueda haber locales con su mano. Cada uno lo hace de su manera, con cocina más moderna, más tradicional, eso sí que lo dejamos, pero que utilice todo lo que son productos locales, productos autóctonos de aquí. No tiene. La labor realizada por la Ruta del Vino en los pocos años desde su creación empieza a dar resultados. A juzgar por la acogida de público a sus actos, se le adivina un favorable futuro. La respuesta que hasta ahora se viene obteniendo por parte del público anima a los organizadores. Estamos viendo de que hay un interés por el tipo de iniciativa. Y en un principio, bueno, ya el año pasado fue espectacular la respuesta, fue un público muy local, y este año ya lo que hemos percibido es que, dado también a la expansión que estamos haciendo en la comunicación y en la manifestación, pues hay un público de fuera, digo de fuera, pues a lo mejor en unos 40 o 50 minutos a la redonda, que ya empieza a responder a esta iniciativa. Es decir, que la difusión, que es uno de los pasos siguientes que queremos hacer el año que viene, pues está teniendo su éxito y su eco. Realmente este tipo de reuniones, pues al final es una fiesta entre amigos, entre simpatizantes, que les une o nos une un elemento, un interés en común, que es el vino, la gastronomía, y ahí hay un punto de encuentro. Entonces al final es un tipo de gente, pues eso, que realmente pues está buscando un motivo para salir, un motivo para el encuentro, y un motivo pues para también desviar un poco la atención tan complicada en muchos casos del día a día, pues que con una jornada como esta pues también sirve pues para esa evasión y esa broma, esa risa, ese cambio de impresiones, que también nos viene muy bien en los tiempos actuales. Hay cantidad de grupos que vienen a nuestra ciudad que contactan con la oficina de turismo, y ella misma se encarga de organizar esa visita guiada, tanto pues a la iglesia nueva, a la iglesia vieja, a la Casa Municipal de Cultura, y ahora con
con este icono que tenemos del Museo Mariano de Mergelina, pues yo creo que Yecla cada día está más al día para ser visitada por los visitantes, por los turistas. Posiblemente la agricultura, y más conforme está ahora mismo el turismo enológico y como están los vinos en las exportaciones, tanto en China como en Rusia, en todo el globo terráqueo puede llegar a mandar nuestros vinos, pues yo creo que tener esa finquita, yo creo que vamos a llegar a volver a plantar para poder dar servicios también a las bodegas, porque ellos están demandando. Yo quiero aportar, es animar, ¿no?, a los asociados y al pueblo en general a que apoye, a que tenga fe en este proyecto. Es un proyecto laborioso, de tiempo, pero que realmente estamos convencidos que es un proyecto de futuro y es un proyecto que a Yecla le va a encajar perfectamente porque contamos con todos los elementos que requiere para hacer una ruta del vino seria y comprometida. La crisis económica obliga a mucha gente a plantearse alternativas de trabajo. Todos los días sabemos de alguien que se ha quedado sin empleo, le han reducido la jornada o sencillamente no cobra con regularidad porque luego a luego su jefe tiene tantos problemas o más que él. Potenciar el turismo puede suponer una ayuda a la diversificación de la economía local. La ruta del vino no solo atrae a gente de fuera que viene a visitar las bodegas y come en el restaurante, se toma una copa en el bar e incluso visita una tienda de muebles, sino que puede potenciar la venta del vino fuera de aquí, lo que sin duda repercute en la economía local. Hay una demanda de este tipo de productos. Al final España en general se va a reordenar, se va a hacer una España turística, porque creo que tenemos estructura o infraestructura para ello. Entonces tenemos que aprovechar nuestra potencialidad, de nuestro elemento, de nuestra particularidad, para hacer una Yecla turística en la medida que lo permita, aunque sea un porcentaje mínimo, pero no podemos dejar pasar esa alternativa de Yecla, la Yecla turística. ¿Por qué? Porque tenemos condiciones, es un pueblo acogedor también, nuestra tradición, nuestra cultura. Y entonces tenemos que aprovechar todo esto que tenemos, porque dándole forma nada más, ya seguro que hemos dado un paso muy importante. Pero sin duda una alternativa o un complemento importantísimo para la economía de Yecla es la recuperación del sector agrario. Nuestros abuelos agricultores tenían una tarea ardua en el campo. Las condiciones climatológicas, los horarios, la fuerza física de la que había que disponer. En la actualidad, el labrador puede llevar aire acondicionado en el tractor. Las plantaciones las hace una máquina de forma automática mediante el GPS. La recolección de uvas, aceites o cereales están completamente mecanizadas. Hoy en día hay muchos oficios más duros que el de agricultor, sin que esto quiera decir que no suponga una gran dedicación. Sin embargo, vemos cada día cómo las tierras se abandonan. La gente joven no busca alternativas de trabajo en el campo. Cuando los agricultores se jubilan, temen tener que dejar yermas sus tierras porque sus descendientes no les siguen. No es que el campo vaya a convertirse de nuevo en el sector primario, pero sin duda en Yecla podría dar trabajo a muchas decenas, cientos de personas en nuestra ciudad. Lo que ha hecho de bueno, que yo creo que poco, por no decir nada, ha hecho de bueno la crisis, es que nos demos cuenta de que el sector de la agricultura en esta zona, y yo creo que a nivel nacional, no hay que abandonarlo. Es un sector que está sirviendo ahora mismo un poco de refugio. Es un sector en el cual, lo notamos nosotros aquí en la bodega, familias que los hijos en los últimos años ya los padres no decían, si es que mis hijos no vienen a ayudarme porque tienen su trabajo, salen de la fábrica, salen muy cansados y luego no les puedo decir el fin de semana que vengan a echarme una mano a la poda, Ahora estamos notando justo lo contrario. Mira, mi hijo se quedó en paro, pues ahora es el que me está echando una mano, está muy entusiasmado, está el que quiere que plantemos. La agricultura mueve mucho negocio, en maquinaria, en todo lo que se consume. El campo, digamos, cada uno en su actividad, es algo porque, vamos, se compran tractores, se compra combustible, todo lo que lleva el gasto general que tiene una empresa, vamos, que no depende de decir, es que se produce uva, se hace vino y se vende vino. No acaba ahí. ¿Y cuánto personal trabaja en ese sistema? Desde el sector primario de abajo hasta arriba, ¿cuánta gente pasa por ahí? El sector primario, el sector agrícola en la región de Murcia,
¿cuánto está manteniendo hoy en día? No hay un solo parado en el momento del sector. Tenemos el mismo personal que hace 5 años, no podemos tener menos, porque la producción hay que hacerla. Se gane más o se gane menos o no se gane nada. Pero hay que hacer la producción o abandonar. No tienes otra alternativa. Por lo tanto, si yo tengo 4 personas trabajando, tengo que mantenerlas. Si una bodega tiene 20, pues a 20 tienen que estar ahí. Haya crisis o no haya crisis. Eso no se puede decir, sí, si abandona, me voy y aquí se acabó todo. Pero no es por ahí tampoco. Así que lo que está pasando en las fincas agrícolas ahora mismo, pues están manteniendo pues muy bien el sistema. Es decir, que ahora mismo no vamos a decir que nos está notando la crisis, todo el mundo notamos esta crisis, todo nos afecta, pero no en el mismo porcentaje que le puede afectar a otro sector. Aparte de eso, es un sector envejecido, donde la mayoría de los que estamos profesionales en el campo o estamos a punto de jubilarnos o están ya jubilados, por todo el término de Yecla, en todas las zonas, y hay siempre mucho yermo sin cultivar, pero por todo el campo de Yecla. Que en una situación de crisis como la que estamos pasando, que tenemos ahí unos recursos naturales, que es la tierra, y que esté yerma, que esté sin cultivar, donde ahí en esas tierras se podría estar cultivando viña concretamente o cualquier otra cosa, y ahí sí que se pueden dar muchos puestos de trabajo, tanto en el campo como en la industria, porque si se produce más vino, las bodegas tendríamos más vino para procesar, y entonces en las bodegas habría más empleados, se necesitaría más personal de comercial para vender, y esto es una cadena. Lo que es una lástima es que los recursos que tenemos aquí, que están ahí y que están desaprovechados. Hay un sector productivo que está funcionando en general, ya, pero en cuanto que hablemos de cereales, o en cuanto hablemos de olivos, en cuanto hablemos de la propia viña, el sector productivo agrícola, no en Yecla solo, sino en España, está funcionando. Hay muchísimas cooperativas en Andalucía que están haciéndose grandes. Hay sectores que, bueno, pues están conserveros, me refiero del sector primario de la conserva, que están también funcionando. El que haya gente que por la crisis económica se plantee la vuelta a la agricultura puede que influya también el hecho de que de una temporada a otra el precio de la uva se ha actualizado. De esta temporada a la anterior, el agricultor ha recibido una compensación económica de alrededor de un 40% más que la anterior, lo que le hace ver con optimismo el futuro inmediato. Están pasando cosas tan rápidas y tan a corto plazo que no conocemos lo que va a pasar dentro de un año. Entonces, este año, de por sí, creo que también de todo es conocido que hemos tenido una situación de recorte de producción enorme. Es decir, hemos tenido no recortes que nos lo ha traído el gobierno, unos recortes de producción, una bajada de producción muy grande debido al clima. Es decir, Yecla ha tenido, se comenta, sobre el 20% de merma de cosecha. Esto ha implicado también una subida de precios muy importante y parece que está en mente de todos volver a la viticultura. Claro, yo no quiero pensar que el tema es motivado por la crisis en sí, sino porque los precios que este año han habido de uva tan fuera de lugar. Digo fuera de lugar, no es que no se lo merezcan, porque la uva se merecía este precio y se lo merece, indiscutiblemente, pero quizás ha sido un poco drástico de pasar de los precios del año pasado a los de este tan rápido que todo el sector se ha visto un poco, diríamos, conmocionado. Pero que el precio es un precio bastante honesto y que el viticultor ya puede hacer planes de futuro, puede planificarse, comprar, cambiar el maquinaria y tal. Llevamos 4 o 5 años fatales, ¿eh? Antes de llegar la crisis y tal, aquí habíamos viticultores, yo soy viticultor,
Perdiendo mucho dinero, pero perdiendo dinero. El año anterior remontó un poco y este año ya se ha puesto en un nivel que es favorable, vamos, que ahora mismo la persona que tenga una finca bien situada está ganando dinero, vamos, así que va muy bien. Pero claro, hay que sufrirlo todo, hay que pasar épocas malas, si sabes aguantar, porque claro, el que no aguantó se ha quedado sin nada. Ahora, aquel que aguantó, ha aguantado esa crisis tan fuerte que le vino, hubo una transición, ahí hubo un cambio 12M, hubo que hacer una reforma a nivel europeo y claro, pues eso al final hizo mucho daño al viticultor. Uno de los problemas que tenemos nosotros ahora mismo como empresa, y de hecho lo estamos viendo, es que probablemente seguramente crearemos una empresa paralela a la cooperativa para llevar fincas de personas que se vayan a jubilar, porque detrás sus hijos, por lo menos de aquí para atrás, no han seguido eso de su padre, se han ido a la industria, se han ido para allá, han estudiado o tal, y su padre se jubila, tiene la finca y no hay nadie quien la trabaje. Y entonces, ¿eso qué ha ocurrido de aquí para atrás? Han entrado el tema de los abandonos definitivos de la Comunidad Económica Europea. El hombre, el agricultor jubilado, se metía en arranque definitivo, les daban una subvención por arrancar la viña, la ha arrancado y ahora tiene la viña, el terreno ahí yermo, o le da unas pases para que no crezca la hierba y no hay producción, ni hay trabajo, ni hay nada. Eso es un riesgo que puede ocurrir de aquí en un futuro mucho mayor, de que se abandone mucho más. Importante iniciativa la de la Junta Directiva de Bodegas La Purísima. Ante la imposibilidad de muchos socios que por su jubilación se ven abocados a abandonar sus cultivos, de lo que se trata es de crear una empresa que se haga cargo de las tierras que ellos mismos no pueden atender. Pero las fincas yermas, dicen la gente, ahí está. Como no me come, ahí la dejo. Pero es que es importantísimo el que esos recursos que están ahí desaprovechados, que no se les saca nada, y que a lo mejor ese padre que tiene la finca yerma tiene a su hijo parado, y que vamos, si no se remedia, a que eso se incrementará más, porque ya te he dicho que, por ejemplo, ahora mismo nosotros, y nos vamos en esta bodega, pero en todas las bodegas es igual, un porcentaje grandísimo de gente, de socios nuestros y de agricultores que están ya. Yo estoy a punto de jubilarme y otros que están ya jubilados. Esa gente, esos agricultores, esas tierras que están cultivándose ahora mismo, se van a quedar sin agricultores. ¿Y qué ocurre? Muchos pues seguirán de una manera o de otra, y otros, cuando si viene otra vez otro arranque definitivo, cogerán la subvención el agricultor y dejarán las viñas yermas. Porque aquí en Yecla se han perdido un montón de hectáreas de viños, de viñedos, un montón, por el arranque definitivo. Aquí en la empresa nuestra estamos pensando en crear una sección que ya la metimos dentro, porque esto ya es un pensamiento que nosotros llevamos de muchos años, pero que lo vamos a poner en práctica ya, que es el que la misma cooperativa te cultive las fincas y entonces, igual como cualquier agricultor, crear una sección. Pues mira, un tanto por ciento para ti y otro tanto por ciento para mí, y por lo menos que esos viñedos no se pierdan, porque eso, en primer lugar, porque esa uva nos hace falta a la empresa para supervivir, porque si cada vez van desapareciendo más viñas, la bodega al final no tiene razón de ser, porque no habrán viñas.
Entonces nosotros lo que tendremos que hacer, estamos viendo a ver la manera de eso, darle una solución al agricultor. Sería como recuperar otra antigua costumbre, la del diezmo, que consistía en hacer una plantación en una finca ajena y pagar el uso de esa finca con parte de la cosecha. En cualquier caso, es difícil entender que una buena parte del terreno cultivable quede abandonado teniendo en la localidad varios miles de personas con dificultades para encontrar trabajo. La agricultura no solo proporciona productos para consumir directamente, sino que muchos de ellos son transformados y llegan al consumidor de forma distinta a como la naturaleza lo ofrece. La industria derivada es otra alternativa. El vino es un buen ejemplo. Por otra parte, el campo no solo ofrece productos alimenticios. En la tierra se puede cultivar de todo, aunque pocas, existen parcelas que se han plantado de pinos u otro tipo de árboles no precisamente para crear bosques. Recientemente hemos sabido que una empresa yeclana ha obtenido un premio a la innovación tecnológica en la Feria Internacional Expo Bioenergía de Valladolid. Se trata de un sistema de extracción de quemado para los quemadores de biomasa que aumenta el rendimiento de la combustión y facilita la limpieza, simplificando así la tarea. La biomasa se puede obtener también de determinado tipo de cultivos. Vamos a tender a que todas esas parcelas no forestadas o que están sin plantación, sea para una cosa o sea para otra, la necesidad y la obligación es de que todo se tenga en cultivo. Posiblemente crear una cooperativa de frutas, como se creó en su día, también podría ser interesante para esos frutales o para esas tierras también frutales y para otras muchísimas labores. La biomasa hoy en día está también muy importante. Tenemos a una persona que le han dado un premio por esos quemadores especiales, que ya lleva trabajando dentro de la biomasa. Pues yo creo que también otra diversificación de la economía yeclana. O sea, tenemos que pensar en otras cuestiones y no dejarlo todo centralizado en el mueble, que el mueble va a seguir el número uno en Yecla por los industriales que tenemos y por la gente que apuesta por el mueble, pero tenemos que diversificar un poco y poder plantar los árboles estos para poder proceder a la biomasa. Yo creo que tenemos que pensar también en innovar todo. Yo sé que por parte del Yeclano somos muy innovadores, hemos estado muy centrados en la industria del mueble, pero poco a poco yo creo que vamos a ir saliendo, diversificando un poco nuestra economía. La denominación de origen Vinos de Yecla se ha desarrollado en los últimos años y está llevando a cabo una importante labor para la promoción de los caldos de la tierra, eliminando esa especie de complejo que arrastramos desde siempre con respecto a otras denominaciones consideradas como punteras en España, pero que solo lo son por la publicidad y el marketing, no por la calidad de sus caldos. El vino, un producto natural, autóctono y muchas veces demonizado por otros intereses, va recuperando terreno y ampliando nuevos horizontes en países lejanos. Se está elaborando durante todo el año de tal forma que coincide el final del proceso de una temporada en la bodega con el inicio de la siguiente en la viña. El vino se empieza a hacer en la cepa. Se quiere decir, en la cepa, en la poda, luego en las labores de cultivo, la desverbaja. Nosotros tenemos un técnico de campo que va siguiendo las parcelas de los socios a lo largo de todo el año, va siguiendo el estado sanitario, el estado de todo tipo, viendo a ver cualquier cosa, seleccionando las parcelas para hacer los distintos tipos de vinos, pero eso en el campo. Hasta hace 2 años tú querías beber un vino que vale una botella 15 euros o 20 o 10. No, usted tiene que pedir la botella. Es decir, si quiere una copa de ese vino, tenemos que abrir la botella y pagarla. Claro, eso te tira para atrás. Entonces, ponme del tonel o ponme una Coca-Cola o una cerveza. Ahora estamos viendo que eso abre muchísimo la opción de consumir. Si un restaurante te pone una copa de vino que tú le indicas y te cobra la copa, eso te está haciendo que, bueno, el que no te gastes 15 euros en una botella para tomarte una copa o 2, eso te está haciendo, te está abriendo mucho las posibilidades. Hay una figura imprescindible en la elaboración del vino que es el enólogo. Sería una especie de diseñador o de cocinero que con unas materias primas que él mismo ha procurado controlar su evolución, elabora un producto con su propia personalidad.
Bueno, yo creo que nosotros nos acercamos más, mi opinión, al papel de cocinero. Porque el diseñador, cuando tú vas a diseñar una silla, tú juegas con muchas cosas que dependen de ti. Cuando tú elaboras un vino, hay cosas que dependen de ti y cosas que no. Tú dependes de la naturaleza, dependes de las horas de sol, del agua que cae o que puedes regar o no. Entonces, no todo depende de ti. Y luego es un producto totalmente natural que lo que hace es, pues, lo que he dicho antes, nosotros intentamos guiarlo, dirigirlo, ponerle unas condiciones óptimas para que llegue al resultado que nosotros queremos, pero es una materia viva, hay microorganismos viviendo dentro de él y son los que al final te hacen que sea un vino que sea otro. El mismo vino tú lo metes en un tipo de barrica o en otro tipo de barrica y son diferentes, entonces yo creo que nos asimilamos más, nos parecemos más a un cocinero que a un diseñador. Pero ¿cómo se produce el vino? ¿Qué es lo que hace que una determinada cantidad de uva se convierta en una bebida con un grado moderado de alcohol que durante milenios ha acompañado al hombre en sus fiestas y en sus comidas? Ver un poco que la uva esté equilibrada y que esté bien. Cuando ya hemos comprobado todo eso, la uva viene a la bodega. Cuanto más entera llene, mucho mejor. Entonces, lo que hacemos en bodega principalmente es respetar todo lo que viene, el trabajo que viene hecho del campo. Entonces, viene a la bodega, nosotros particularmente lo que hacemos es intentar interferir lo mínimo posible en el proceso. Sí que es cierto que tú echas la uva al depósito, la pisas, el caldo lo que hace es empezar a fermentar y puede ser un proceso totalmente natural, pero se puede dirigir en bodega. Se puede dirigir la temperatura, se puede dirigir muchas cosas. Si dejamos en una vasija unos litros de mosto o de zumo de uvas, ¿se convertiría por sí solo en vino? En principio sí, pero influyen muchos factores. Vamos a ver, durante la fermentación se produce calor, el proceso de transformación de azúcar del mosto a alcohol para ser un vino produce calor, entonces dependería del tamaño de la vasija, dependería de la temperatura ambiente. Por sí solo se deja y en principio, si no tiene ninguna cosa que le impida terminar de fermentar, sería vino. Pero influyen muchos factores. Uno de ellos y el principal es la temperatura. Nosotros lo que hacemos, como he dicho antes, es intentar interferir lo menos posible, dirigir hacia donde queremos que vaya cada depósito, cada tipo de uva, cada vendimia. Intentamos dirigir y entonces, bueno, pues es como cuando tú tienes a tu hijo y intentas que vaya por un camino o por otro, depende de cada uno lo que quiere, pues le hace ir por un camino o por otro. Lo fermentas con más temperatura, con menos, más lleno, menos lleno, remontas más, remontas menos. Haces procesos en bodega diferentes dependiendo de si va si va a ir a barrica, si va a ser un vino joven, si es un blanco, si es un tinto, si es un rosado. Son procesos muy parecidos pero no del todo iguales. Existen muchos mitos sobre el vino, aunque los expertos dicen que el mejor vino es el que más gusta a cada cual. Tinto, blanco, rosado. Está claro de dónde procede el vino tinto y el blanco, pero ¿y el rosado? Vamos a ver, todas las uvas, a excepción de la tintorera, el color la tienen solamente en lo que es la piel. Entonces el vino tinto se produce por tiempo de contacto del mosto con la piel de la uva. Cuanto más tiempo lo tienes en contacto, más extracción de materia colorante, más tinto es el vino. Si en lugar de tenerlo 10, 15, 20, 30 días en maceración, lo tienes unas horas, ese mosto, en lugar de llegar a ser tinto, se queda con una extracción de materia colorante pequeñita y es lo que es el rosado, pero viene de uva tinta. Los viticultores y los bodegueros dicen que de una misma viña se pueden obtener distintos tipos de vino. ¿Cómo interviene el enólogo para optar por uno u otro tipo? Cada parcela es un mundo y dentro de cada parcela cada viña es diferente a la de al lado, no son iguales. Pero sí que es cierto que dependiendo de cómo tú lo guíes en bodega, la misma parcela o el mismo tipo de uva o una uva con características parecidas puede llegar hacia un sitio o hacia otro. En bodega se interviene, se intenta respetar lo que viene del campo, el trabajo que ya está hecho de todo el año. Pero sí que diriges un poco hacia donde quieras. Puedes jugar como decía antes, con las temperaturas, puedes jugar con los tiempos de maceración. No es lo mismo macerar una uva 15 días que macerarla 30 que macerarla 10. Entonces, dependiendo del tiempo que tú te la tengas en maceración, puede ir hacia un vino joven, un media crianza, una crianza, tenerlo más o menos tiempo en barrica. Entonces el vino cambia mucho dependiendo de lo que tú hagas aquí, aunque sea de la misma parcela, de una uva de unas características parecidas. ¿Por qué existen diferencias entre el mismo vino de la misma bodega y marca, pero de cosechas distintas? La principal diferencia entre una añada y otra de un vino suele ser la climatología.
porque no es lo mismo un año muy seco, un año con mucho sol, un año más lluvioso, un poco menos cálido. Eso interviene en lo que es la materia prima, que es la uva. Entonces, principalmente en bodega, cuando tú tienes una línea de vino, la haces más o menos siempre igual. Depende un poquito de cómo venga la uva, pero la línea es la misma. Pero la uva que viene del campo, evidentemente, es muy diferente de un año a otro. No siempre es igual. Entonces, la principal diferencia de las añadas son las uvas. ¿Es cierto que el vino tinto es mejor desde el punto de vista alimenticio? La materia colorante, principalmente. El vino blanco no tiene materia colorante y el vino tinto sí, tiene polifenoles, que son sustancias que está demostrado que favorecen la circulación y que, bueno, que ayudan, son un poco más saludables. ¿Por qué el vino tinto se suele envasar en botella oscura y no así el rosado o incluso el blanco? Se puede envasar como uno quiera. Lo que pasa es que un vino rosado dentro de una botella verde, el color se ve muy distorsionado. Un vino blanco no tanto, porque el vino blanco con la botella verde se ve medio bien. De hecho, nosotros el blanco lo embotellamos en botella verde. Pero el rosado sí que es cierto que el color rosado del vino dentro de una botella verde se ve un color muy feo. Entonces es un poco más de estética y de un poco que se resulte un poco más atractivo a la gente. Además, en una botella blanca tú estás viendo si el rosado tiene un color de evolución o tiene un color vivo, está más rosa, más fresco. Entonces ves un poquito lo que te puedes encontrar dentro. Últimamente vemos con frecuencia que se utilizan tapones de plástico en botellas de vino de calidad. ¿Es indiferente el tapón de plástico o el de corcho? ¿Influye en el resultado del producto? A mí personalmente el tapón que más me gusta es el de corcho y cuanto de más calidad sea, más me gusta. Pero hay que reconocer que, por ejemplo, el tapón de silicona o tapón de plástico es un tapón que es muy homogéneo. El tapón de corcho es un producto natural, es parte de la corteza del alcornoque, entonces no todos los tapones son iguales, cada tapón es de una manera. Entonces no todas las botellas evolucionan de la misma forma. Sin embargo, en un tapón de plástico, un tapón de silicona, los tapones son iguales, entonces la evolución es mucho más pareja. También es cierto que ese tapón es bueno para tapar vinos de consumo rápido. Para vinos que han pasado por barrica o que van a estar tiempo en botella, no es bueno. Yo me quedo con el tapón de corcho siempre, pero es una buena solución el tapón de plástico. El tapón de corcho es lo que hablaba, es un producto natural, es un producto que tiene una transpiración en unos más que en otros menos. Entonces el vino muchas veces necesita un poquito de tranquilidad en la botella, de relax, de que se tranquilice después de los procesos que se han hecho en bodega, se filtra, se mete en botella, se le da un poco de paliza, entre comillas, cuando se embotella. Y necesita un poquito de tiempo. El tapón de corcho tiene una transpiración y le hace que el vino evolucione un poquito más rápido o menos rápido, dependiendo del tapón. Y el de silicona es una evolución muchísimo más lenta, porque la transpiración es más pequeña. Tiene algo de transpiración, pero es mucho más pequeña. Luego están los tapones estos de rosca, que hasta hace un poquito de tiempo no dejaban respirar el vino, entonces bueno, tenían algunos problemas de reducción y de tal. Ahora ya los hacen una especie de material que deja transpirar el vino. Entonces el tapón influye muchísimo. Y sobre todo en las condiciones en las que se guarde la botella y tengas el tapón, porque si el tapón se seca, no tiene humedad, el vino de dentro se puede estropear. ¿Crianza o reserva son sinónimo de calidad con respecto a los vinos jóvenes? En cuanto a calidad no tiene por qué haber ningún tipo de diferencia. Otra cosa es que te guste más un vino, otro. Un vino joven puede ser de altísima calidad y un vino que haya estado en barrica no. No por ser más viejo, tener más madera o es más bueno, no. El vino es más bueno o más malo dependiendo de la calidad de la uva, dependiendo de los procesos de bodega. Eso es lo que influye en la calidad. Luego la conservación es muy importante. Se puede tener en casa un vino mucho tiempo si tienes un sitio donde conservarlo bien. Si no tienes un buen sitio para conservarlo, todas las bodegas tenemos climatización, tenemos naves especiales con temperaturas que es lo que requiere el vino. Yo me llevo el vino a mi casa y si lo tengo en la cocina o lo tengo en un sitio, que es lo que he dicho antes, un día le da calor, otro día le da frío, ahora pasa por aquí el tren que pasa por el lado de casa y se mueve, todas esas cosas no son nada buenas para el vino. Entonces, o tienes las condiciones buenas para guardarlo en casa o lo mejor es abrir la botella y disfrutarla. ¿Qué justifica que haya en el mercado vinos de 200, 300 o 1000 euros por botella? Yo hay algunos precios que me parecen desorbitados y creo que no hay ninguna razón más que el que lo compra quiera pagarlo. Pero sí que es cierto que no es lo mismo el trabajo que lleva unos vinos y que llevan otros. Hay vinos que son procesos totalmente manuales, vinos que se vendimia por la noche, se vendimia en cajas, se hace todo manualmente. Lleva un trabajo detrás muy grande.
Entonces esos vinos tienen un precio diferente a los que se vendimian en un tractor, se hacen los procesos un poquito más industriales. No es lo mismo tampoco meter un vino en un tipo de barrica que en otra, hay barricas de 1.000 euros, de 2.000, de 500, no es lo mismo. Entonces sí que está justificada la diferencia de precio entre unos vinos y otros. Hay algunos precios que yo creo que no están justificados nunca. 1.000 euros una botella de vino, pues yo creo que lo que lleva dentro es muy difícil que alguien sepa valorar eso como 1.000 euros, porque al fin y al cabo el vino es un producto para disfrutarlo y para beberlo. Si no eres capaz de distinguir la diferencia entre una botella de 20 y una de 500, no hace falta que te compres la de 500. Disfruta la que tú quieras, te puedes comprar la que quieras, pero hay veces que se compra más por la etiqueta o por el halo que tiene la botella de vino que lo que en sí nosotros vamos a saber distinguir. En general, a la gente le gusta el vino o no le gusta el vino, puede encontrar mejor uno que otro, evidentemente, pero esa diferencia de precios a veces tan grande, si no la sabes valorar o no le vas a encontrar ese valor añadido que estás pagando, tampoco merece la pena. Esas cifras que no hacen nada de bien a nuestro sector, porque muchas veces lo que hace es confundir al consumidor. Yo creo que son en algunos casos temas un poco más de coleccionismo, ¿no? de colecciones, de grandes bodegas. Oímos de Francia a lo mejor pues que la botella $2.000 o $3.000 o no sé, cantidades astronómicas que muchas veces dices, uff, madre mía, solo verlo eso me está dando pánico, ¿no? Yo creo que son coleccionistas, ¿no? Yo creo que no se puede extrapolar al mundo real, no se puede extrapolar a la botella real que te puedas encontrar en el mercado, que puedas tener una pequeña diferencia de precio de 2 o 3 euros, según muchas veces la elaboración o el proceso que haya tenido el vino, ¿no? Pero que es fácilmente explicable. Cuando tú estás hablando de vinos, bueno, pues hablábamos de los $20, estamos hablando de vinos de Yecla puesto en el mercado americano, con todo lo que conlleva, y al final sale de la bodega, pasa por el distribuidor, tiene que hacerle el largo viaje, tiene que estar allí y luego tiene que distribuirlo en aquello. Quiero decir que son precios a lo mejor teniendo en cuenta un producto que viene de aquí de España a Estados Unidos, ¿no? Bueno, pues tú puedes explicar un poco la diferencia a lo mejor que puedes tener entre un vino con 2 o 3 euros de diferencia, ¿no? Pues cuando estamos hablando de precios de 2.000 o 3.000 es que no tiene nada que ver, no hay explicación. El problema de pagar por una botella de vino esas cantidades es que luego te guste más el de 6 o 7 euros en bodega, al que estás acostumbrado. En cualquier caso, algo que favorece el consumo de vino es el hecho de comprar una botella por 5 euros y luego ver cómo tienes que pagar 15 en el restaurante. Cuando pides una paella o cualquier otro plato y pagas, por ejemplo, 20 euros, sabes que lleva varios ingredientes y que hay que cocinarlo y no relacionas el costo con el precio. Pero el vino, por lo general, lo has adquirido en más de una ocasión en la bodega o en la tienda y automáticamente sabes que han multiplicado por 4 el costo sin más manipulación que ponértelo en la mesa. Restaurante, a pesar de que hemos estado muchísimos años, no ahora con la crisis, sino antes de la crisis, hemos intentado que sean comedidos a la hora de poner precios a las botellas, pues creo que ha sido el punto más castigado, es decir, de sus artículos y sus productos ha sido el más castigado. Aún no siendo un producto perecedero, como puede tener cualquier alimento de los que compra fresco, el vino es un producto que lo tiene un día o una semana o 2 meses y perfectamente lo tiene con posibilidad de no tener que castigarle tanto. Sin embargo, el vino ha sido el gran problema para el bodeguero, para la bodega, porque nos han hecho un factor multiplicador en un restaurante que ha hecho que el consumidor no pida una segunda botella o no pida ni una y beba cerveza o beba cualquier otra bebida refrescante en una comida que perfectamente una botella o 2, en función de los comensales, sería lo más habitual. La gente habla de vino y piensa en Rioja y eso no se les puede negar que tienen esa ventaja. Por la calidad de vino ya no hay tanta diferencia y si nos vamos ya incluso a los parámetros de comparar calidad-precio, ahí incluso las denominaciones de origen, como en este caso la de Yecla, sobrepasa a Rioja, pero además con un amplio margen. Yecla tiene capacidad y tiene calidad como para que, pues con la línea de trabajo que se va realizando, pues en cuestión de años, cuando se hable de denominaciones de origen importantes de España, pues esté y venga a la cabeza, como decimos que nos viene siempre, Rioja o Ribera del Duero o Toro,
pues que dentro de ese grupo de denominaciones de origen también aparecerá el nombre de Yecla.